Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de acústica correspondiente al 23 de enero. Vamos a retomar los contenidos del tema 2 que habíamos dejado entre paréntesis por las semanas de exámenes. Y la intención hoy es ver pues, el último contenido relevante que nos va a permitir resolver el último ejercicio puntuable de este tema, que es parte del portafolio, para posteriormente la semana próxima entrar con detalle en el caso práctico que, como ya sabéis, constituye la parte mayoritaria de la calificación de la asignatura. Tenemos aquí una cosa que se titula Percepción de la sonoridad, ley de Weber-Fechner y curvas isofónicas. Realmente la ley de Weber-Fechner ya la hemos comentado cuando introdujimos la definición de decibelios. Comentábamos que el oído humano actúa, percibe, interpreta el sonido, el ruido, como si matemáticamente pues actuase a través de un logaritmo. Y eso, pues, de cierta manera, nos obligaba a introducir la definición de decibelio, ¿de acuerdo? Nos obligaba a introducir la definición de decibelio, bien si lo definíamos a partir de la presión sonora, como 20 veces el logaritmo de la presión dividido por la presión de referencia, o bien si lo definíamos a partir de la intensidad, como 10 veces el logaritmo de la intensidad dividido por una intensidad de referencia. De eso ya hablamos, ¿de acuerdo? El oído humano pues es capaz más o menos de distinguir unos 325 grados de intensidad diferentes. Ahora bien, otra cosa es lo que se llama la sonoridad o la sensación sonora, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que hemos estado comentando es que la percepción del sonido y del ruido por parte del oído humano depende, y mucho, de la frecuencia predominante que tenga el sonido. Nuestro oído no oye igual a todas las frecuencias. Hay frecuencias que no oye y hay frecuencias que oye mejor y que oye peor. Y por lo tanto la sensación sonora que puede provocar un sonido no depende tan solo de su intensidad en decibelios. Un sonido puede tener 90 decibelios, pero provocar o mucha o poca o ninguna reacción en nuestro oído en función de la frecuencia. Y para ello se introduce un concepto que es la sensación sonora o sonoridad, que se mide a través de una unidad que se llama fonio y pues que nos da esta curva que tenemos que saber interpretar para poder resolver el último ejercicio práctico. Vamos a comentar qué es lo que tenemos representado en esta curva. Esta curva de aquí ya la conocemos. En esta curva de aquí tenemos el nivel de presión sonora en decibelios y la frecuencia. Y esto de aquí era lo que se conocía como umbral de audibilidad, es decir, por aquí debajo no oímos nada. O sea, si tengo un sonido de 40 decibelios, y 50 Hz, pues no oigo nada, porque estoy por debajo del umbral de audibilidad. Si tengo un sonido de 1 kHz y por aquí, pues tampoco oigo nada, porque estoy por debajo del umbral de audibilidad. Pero imaginamos que tengamos un sonido de 60 Hz o de 50 Hz. ¿Lo oímos mucho o lo oímos poco? Depende de la frecuencia. ¿De acuerdo? Veamos. Si este sonido de 60 Hz está por aquí, no oímos nada, porque estamos debajo del umbral de audibilidad. Si está por aquí, lo oiremos. Seguramente no mucho, porque estamos cerca del umbral de audibilidad. En cambio, si ese sonido está en una frecuencia como esta, lo oiremos bastante. Estamos más lejos del umbral de audibilidad. Por lo tanto, un sonido de 50 decibelios, ¿cómo lo percibimos? Depende de la frecuencia. Un sonido de 50 decibelios pero de 30 Hz no lo oímos. Un sonido de 50 decibelios y de 100 Hz lo oímos poco, con poco volumen, con poca intensidad. En cambio, un sonido de 50 decibelios y pues 2000 Hz lo vamos a oír bastante potente, bastante intenso. Vamos a notarlo, vamos a percibirlo bien. Por tanto, como veis, un mismo sonido con el mismo nivel de presión sonora, 50 decibelios, podemos no oírlo, comillas, poco, oírlo, comillas, bastante o mucho. Provoca diferente sensación sonora. Veamos cómo interpretamos esta curva. Esta curva de aquí roja,
que es el umbral de audibilidad, se corresponde con esta de aquí abajo. Y esta es la curva de cero fones. ¿Qué quiere decir cero fones? Sensación sonora cero, no oímos nada. Por ejemplo, un sonido de 20 decibelios y 80 Hz no lo oímos, cero fones. Un sonido de 40 decibelios, pero de 40 Hz, no lo oímos, umbral de audibilidad, cero fones. Un sonido de 3000 Hz y menos 5 decibelios, no lo oímos, cero fones. Ved que estos tres sonidos tienen diferente nivel de intensidad. Este tiene 40, este tiene 20 y este tiene 10. Pero no oímos ninguno de ellos. La sensación sonora que provocan es la misma, cero fones. Tres sonidos de diferente nivel de presión sonora, de diferentes decibelios, pero con la misma sensación sonora. ¿Por qué? Porque nuestro oído percibe diferentes según diferentes frecuencias. Vayamos a otra curva. Por ejemplo, esta de aquí. Esta es la curva de 80 fones. Sensación sonora 80. Veamos qué pasa. Vayamos viajando por esta curva. Empecemos aquí. Aquí, por ejemplo. ¿Qué tenemos? Cambio de color. Al rojo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos un sonido de 90 decibelios con una frecuencia de 20 Hz. Un sonido de 20 Hz y 90 decibelios provoca una sensación sonora de 80 fones. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un sonido de 200 Hz y 70 decibelios. Un sonido de 70 decibelios y 200 Hz provoca una sensación sonora de 80. Vayamos aquí. ¿Qué tenemos aquí? Un sonido de 4000 Hz y de ¿cuántos decibelios? 60 decibelios. Provocan una sensación sonora de 80 fones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que un sonido de 90 decibelios y 20 Hz, un sonido de 70 decibelios y 200 Hz y un sonido de 4000 Hz y 60 decibelios, nuestro oído lo percibe como si tuviesen la misma intensidad, comillas, el mismo, comillas, volumen, la misma, comilla, fuerza. Provocan la misma sensación sonora. Si yo os pasase un sonido de 90 decibelios y 20 Hz, 70 decibelios y 200 Hz, 60 decibelios y 4000 Hz, y dijese cuál suena más fuerte, vosotros diríais, los tres nos suenan igual de fuerte. Los tres están provocando la misma sensación sonora, 80 fones. Aunque físicamente tienen diferente intensidad, 70, 60 y 90 decibelios. Pero nuestro oído, como oye diferente a diferentes frecuencias, los oye como si tuviesen los mismos 80 fones. Por eso la sensación sonora de los sonidos depende mucho de la frecuencia. ¿Un sonido de 90 decibelios es fuerte o no lo es? Depende de la frecuencia. Podemos o no oírlo poco, oírlo muchísimo. Y sonidos de diferente nivel de presión sonora, de diferentes decibelios, pueden provocar la misma sensación sonora en nuestro oído. Los oímos como si fuesen igual de intensos. A partir de ahí, el ejercicio o la resolución del ejercicio o del último ejercicio puntuable del tema es simplemente
interpretar esta gráfica. ¿Qué nivel de presión sonora debe tener un sonido de 100 Hz para que suene igual de fuerte, tenga la misma sensación sonora, los mismos fones, que un sonido de 3000 Hz a 50 decibelios? Pues bien, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Cogemos esta curva, de nuevo, la copiamos, nos la llevamos aquí y trabajamos sobre ella. ¿Qué nos dice? Tenemos un sonido de 3000 Hz, un sonido de 3000 Hz, ¿de acuerdo? A 50 decibelios. 50 decibelios es esto, 3000 Hz es esto, perdón, es esto. Tenemos este sonido. Este sonido más o menos está en la curva de 70 fones, que es esta de aquí, más o menos. Tampoco hace falta ser muy exactos, está en esta curva. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Un sonido de 50 decibelios a 3000 Hz provoca una sensación sonora de 70. Recorramos la curva de 70. Vayamos a este punto. Un sonido de 1000 Hz a 60 decibelios provoca una sensación sonora de 70. Es decir, un sonido de 50 decibelios y 3000 Hz no sonará, entre comillas, igual de fuerte o de intenso que un sonido de 60 decibelios y 1000 Hz. Provoca la misma sensación sonora. Continuemos recorriendo la curva. Vayamos aquí, por ejemplo. Un sonido de 100 Hz. ¿A qué intensidad? A la que tengamos ahí, provocará la misma sensación sonora que este y que este. 70 fones. Por lo tanto, un sonido de 3000 Hz y 50 decibelios tiene una sensación sonora de 70. Un sonido de 1000 Hz y 70 decibelios tiene una sensación sonora de 70. Un sonido de 100 Hz y los que sean decibelios tienen una sensación sonora de 70. Un sonido de 500 Hz y 60 decibelios tiene una sensación sonora de 70. Todos estos sonidos, aunque tengan diferentes decibelios, diferente intensidad física, desde el punto de vista de sensación sonora, provocan la misma reacción. 70 fones. El oído humano los oye igual de intensos. Esa es la forma de resolver el último ejercicio práctico. A partir de ahí tenéis algunos puntos: resolución frecuencial, resolución temporal, audición binaural, a título un poco informativo. ¿De acuerdo? Le echáis un vistazo, lo veis en los apuntes, os puede ayudar para completar la evaluación. Los comentaremos brevemente, seguramente el próximo día. En todo caso, en la próxima videotutoría nos centraremos sobre todo en el caso práctico. Y como soy consciente de que, bueno, pues habéis tenido ese intervalo de exámenes, no avanzo más, ni explico más, para que retomáis este tema 2, veáis los ejercicios prácticos que hay, reviséis las videotutorías que ya hay hechas al respecto y os planteéis la resolución de esos ejercicios prácticos puntuables del portafolio, que en este tema son 4, para poder abordar ya a partir de la próxima semana, ¿de acuerdo?, la resolución del caso práctico. Nos vemos la próxima semana.